Hola, bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia Ciudad Medellín, aquí en la zona occidente. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio Más Virtual, radio para la audiencia global en línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como Universidad Una Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que los ven a nivel nacional a través de TVUNAD Virtual. Hoy está con nosotros José J. Mejía. Él es locutor, presentador de radio y televisión, escritor, poeta y empresario. Además, él es egresado del programa de comunicación social de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC del CEAD Medellín. José J., bienvenido a Estación SOC. Músico, poeta y loco. Músico, poeta. Rosenberg, muchas gracias por esta oportunidad y también ese momento académico tan lindo que pudimos aprovechar con la UNAD. Me parece muy interesante, muchas gracias. José J. Mejía, un hombre polifacético, multifacético, que ha recorrido en 4 ocasiones el departamento de Antioquia, sus 125 municipios y otros lugares de Colombia. Pero yo me quiero detener en esa línea de tiempo. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fueron tus orígenes allá en tu municipio en Oriente Antioqueño, en San Carlos, Antioquia? Correcto, bueno, yo nací en San Carlos en el año 55, estamos ya sobre 69 años. Obviamente 69 años son un lapso de tiempo muy significativo en la vida de cualquier ser humano. En mi caso particular, el municipio de San Carlos me regaló muchísimas alegrías. San Carlos para mí fue una experiencia de 20 años, los primeros 20, de manera muy importante, porque pues allí hice mi primaria, hice parte de mi secundaria y aprendí a nadar en las aguas que tiene nuestro municipio, porque vale la pena de paso contar que San Carlos es un municipio rodeado por más de 72 quebradas y por 5 ríos, afluentes de agua que son demasiado importantes. Entonces, ese aprender a nadar y acompañar a mi abuela y a alguna tía a lavar la ropa en el río, nos enseñó que el agua es tan importante como la vida misma. El agua nos da la vida y que el agua hay que protegerla. Y desde entonces me empeñé por hacer campañas importantes sobre el tema de conservación de nuestras aguas. Hoy, posteriormente les contaré, hoy estamos empeñados en proponer algo grande, algo internacional ante la ONU, para que San Carlos tenga una connotación importante en el campo de la conservación de nuestro medio ambiente, sobre todo en el momento en que estamos manejando ese tema del calentamiento global y demás de manera tan significativa por nuestros gobiernos. En esos 20 años de vida en San Carlos, estamos en esa línea de tiempo. ¿Cuándo fue el momento clave? ¿Cuándo fue el momento donde comenzó la magia? Esa magia por identificarte por la comunicación, por trabajar en el área de dar a conocer por medio de las cámaras, la radio, la televisión, el escribir lo que sucedía en los municipios, en este caso en el Oriente Antioqueño y en este caso en particular en San Carlos. Bueno, yo le cuento, Rosenberg, desde niño yo fui muy creyente. Nuestras familias del Oriente tienen también esa gracia, por decirlo de alguna manera, de ser muy católicos, muy creyentes. Entonces, desde muy pequeño, desde la edad de 7, 8 años, cuando recién aprendí a leer, yo iba entonces ya a la misa de 5 de la mañana y a hacer las lecturas en la iglesia, sí. en la misa, Uh-huh. ¿no? Posteriormente fui acólito, fui monaguillo, fui catecúmeno, fui coordinador de catequistas. Bueno, todo ese cuento que se monta en torno a nuestra iglesia católica. ¿Cómo? Te faltó ordenarte. Me faltó ordenar. Estuve un año en el seminario, claro. También. Sí, señor. Bueno, entonces desde allí comencé a descubrir, porque uno de los sacerdotes de aquella época me decía: José, tenés una voz muy bonita, entonás muy bien, hacer los signos de puntuación sin siquiera a veces te los has aprendido. Tenés que empezar a cultivar ese talento que es bonito y que es interesante, y qué bueno que algún día te veamos como un gran locutor o como un gran periodista. Uh-huh. Eso me quedó a mí taladrando un poco el cerebro y entendí, bueno, que bueno, este es un llamado, puede ser un llamado de Dios. Claro. ¿Ya?
porque a Dios hay que darle gracias por todo, ¿no? Nosotros siempre tenemos a nuestro Creador presente en todo lo que hacemos. Correcto. Y a Él hay que darle gracias. Yo creo que esa fue una voz de alerta. Ajá. Para que me fuera entonando por este camino. Manejamos el término histrionismo. Así, muy histriónico. Yo he sido siempre muy histriónico, mucho, demasiado. ¿Listo? ¿Te graduaste del bachiller? Sí, pero yo no logré terminar el bachillerato en San Carlos. Yo le cuento la historia. En el año 75, mi padre, pensando en el estudio de los hermanos mayores, siempre pensó en que, bueno, la ciudad, hay que llevar la familia a la ciudad porque los muchachos tienen que estudiar en buenos colegios, tienen que ir a la universidad y demás. Entonces, en el año 75, mi padre, que trabajaba con el Ministerio de Obras Públicas, él era topógrafo del Ministerio de Obras Públicas, tuvo la posibilidad, pues, económica además, de traernos a vivir a Medellín. Yo me quedé con mis abuelos en San Carlos porque ellos se vinieron en el mes de julio. Yo me quedé con mis abuelos terminando, cuando eso era cuarto bachillerato, que hoy es noveno, el bachillerato, terminando el cuarto bachillerato, porque no podía, pues, truncar mi año escolar, y lo terminé. Ya me vine a vivir a Medellín y a continuar mis estudios acá. Entonces ahí decimos, los primeros 20 años de alegría en San Carlos. En San Carlos. Listo. De ahí ya llegaste en el 75 a la ciudad de Medellín. A la ciudad de Medellín. A continuar estudiando. ¿Y ahí qué siguió? Entré al SENA. Mi padre me motivó mucho. Yo siempre quise ser lo que era mi padre. Seguir por el tema de la medida de las carreteras, de trabajar con el tema de la ingeniería, de la arquitectura y demás. Entonces, yo quería estudiar topografía. Sí. Con tan mala suerte que llegamos al SENA a preguntar si había cupo para topografía, y no había. Solo hay un cupo para operador de máquinas y herramientas, lo que hoy llaman mecánico industrial. Pues bien, yo por no quedarme sin estudiar dije, caramba, acepto esta oportunidad, y sobre todo porque el Ministerio de Obras Públicas apoyaba a los hijos de sus trabajadores para que estudiaran en el SENA. Creo que hoy también se da esa posibilidad. Pero bueno, fue una posibilidad muy linda y logré terminar en el SENA máquinas y herramientas. Ahí es donde viene la anécdota interesante. Donde comienza la magia. Claro, donde comienza la magia del periodismo como tal. Terminaste en el SENA en el año del 78. Entonces, allí sucedieron varias anécdotas en tu vida. Fue el inicio, fue la magia, fue el despertar en sí de tú identificarte con los medios y que iba a ser ese tu camino a recorrer de ahí en adelante. Cuéntanos cómo fue ese momento. Al terminar en el año 78, se terminó el contrato con el Ministerio de Obras Públicas. Yo ya no devengaba de ningún dinero, ni tenía la posibilidad de trabajar con ellos. Entonces ya me tocaba buscar qué hacer. Sí. Y me contrataron en un taller de mecánica industrial por en Medellín, por San Juan, por allá, por esos lados de San Diego, en un taller de rectificadora de cigüeñales de carros. ¿No? Entonces me tocó realizar esa labor algún tiempo. Trabajando allí, algún día llegó un periodista de Caracol Radio y el jefe le dijo, ve, tengo un muchacho tornero que tiene una voz muy bonita, que tiene una voz, habla muy bacano, se le escucha muy bien el tono de voz, ¿por qué no lo escuchás a ver si lo ayudas con Caracol? Y este señor le dijo, Camila, yo lo escucho. Sí. Él no me dijo nada, simplemente se me arrimó, me saludó, para con el ánimo como de escuchar el tono de voz. Sí. Y me dijo, hombre, ¿vos por qué no te metes a hacer un curso de locución o de expresión verbal? Yo le manifesté pues que para mí era muy difícil, porque pues económicamente no tenía la posibilidad. Y me dijo, no, es que yo te doy una beca. Yo te llevo con Caracol, te doy una beca. Y entré a una academia que existía en aquella época que se llamaba Academia de Expresión Verbal La Palabra, de don Carlos Quintero Arroyave, a quien le llamábamos normalmente el padre Caliche, que en paz descanse, ya no está con nosotros. Pues con tan buena suerte también que terminé el curso. Sí. Y me dejó como profesor de foniatría y de dicción. Ah, qué bien. Sí, una experiencia muy linda. Ahí entré yo ya pues a motivarme y a hacer cosas de radio y bueno. Y entonces me contrataban para hacer cuñitas comerciales y todo aquello. Y bueno, y ya dije, caramba, ¿yo por qué no hago un programa de radio? Sí. Entré a una emisora que se llamaba La Voz de la Independencia en aquella época, de doña Carlota Gómez. Hacía un programa, me dio la locura, empezaron mis locuras de radio en aquella época, y monté un programa que lo titulé El Cóctel de la Tarde.
¿Qué era el cóctel de la tarde? Recetas de cocina y música. Qué bien. Recetas de cocina y una hora de 3 a 4 de la tarde. Sí. Me llamaban de todas partes a que les pasara la cuchita. Claro. Y tuve, recuerdo, unos patrocinadores muy interesantes que eran los dueños de unas carnicerías de la minorista que se llamaba Carne La Libertad. Y entonces me dijo don Jaime Mejía, recuerdo, don Jaime Díaz, perdón, me dice, hágame usted la cuñita, hágame usted el texto de la cuñita. Entonces le dije, don Jaime, ¿qué tal le parece así? En carnes de primera calidad, expendio de carne La Libertad. Eso está muy bonito. Eso está una experiencia tan malo. Así. Sí. Y siempre, mes tras mes, iba por la platica. Eran como 50,000 pesitos mensuales en aquella época. Y con eso se pagaba la emisora y me quedaba a mí alguna utilidad. Y bueno, y ahí entonces entré yo ya a hacer radio. Luego pasé a una emisora de Todelar, a Radio Nutibara de Todelar. Empecé a caminar por Antioquia. Monté un programa que se llamaba Por los Caminos de Antioquia. Vea pues. Ahí estuvimos un tiempo, unos 5 años. Luego entré al Grupo Radial Colombiano. Estando en el Grupo Radial Colombiano, dio inicio la señal del canal regional Teleantioquia. Yo siempre me pensaba, siempre me pensaba en hacer televisión, porque radio solamente no hagamos televisión. Conté con el apoyo de Rodrigo Maya Blandón, gerente de Maya Televisión, quien fue uno de los fundadores del canal, al lado de Carlos Bueno, de J. Cisas Villa, de otros colegas nuestros hoy, que son ya muy destacados en los medios de comunicación. Rodrigo ya retirado en su casa del Retiro, su casa campestre del Retiro, pero me dio la oportunidad y allí estuve 10 años haciendo un programa que se llamaba Eventos. Eventos era ir al municipio a registrar toda la parte cultural, es decir, qué es lo que vende el municipio culturalmente hablando para mostrarle a propios y a visitantes en sus fiestas tradicionales. Entonces visité prácticamente 80, 90 municipios haciendo el programa Eventos durante 10 años. 10 años. 10 años. Recorriendo los 125 municipios de Antioquia. Yo me he recorrido Antioquia 4 veces. 4 veces. Primero con Teleantioquia. Luego, ese programa Eventos me dio la posibilidad de publicar una obra editorial, ya me metí en la parte escrita, una obra editorial investigada, muy, muy interesante. Es un libro gran formato que podemos mostrar en este momento en el podcast que estamos grabando. Me dio la oportunidad de publicar esta obra con el apoyo de algunos amigos y allí están las 125 fiestas del municipio, pero además hay una breve reseña histórica de cada municipio, de personajes y de sitios turísticos de cada región, de cada municipio. José J., viendo el libro que tienes en la mano, es el compendio en 3 tomos de todo el recorrido de los 125 municipios del departamento de Antioquia por 4 ocasiones. Ese es el resumen de horas y horas de fotografías, de anécdotas, de experiencias, como decía al principio, de olores, de sabores, de conocer paisajes hermosos, culturas, sonidos, animales, todo lo que es la flora, la fauna, en fin. ¿Cómo fue el momento en que tú decidiste, voy a escribir un libro acerca de todas mis anécdotas? Tú ibas plasmando eso en una agenda, lo ibas anotando por allí, pero ¿cómo fue ese momento en que decidiste tomar la decisión de hacer ese producto que tienes en la mano? Entonces, es que hay que darle vida un poco hoy a esa vieja frase de que quien no conoce la historia está obligado a repetirla o a que se la cuente. Correcto. Entonces pensaba, qué bueno que todo esto que hemos hecho por los municipios quede registrado en una obra editorial para que algún día los antioqueños, las generaciones venideras, digan, caramba, esto se hizo ¿cuándo? Entonces, total. Claro, hicimos una enciclopedia de 3 tomos, son 3 tomos, porque son 125 municipios. Entonces, caramba, hubo que gestionar un poco de cosas con la gobernación de Antioquia. En aquella época, recuerdo, era el doctor Luis Alfredo Ramos, el gobernador, la ojeaba y decía, esto está muy bonito, es primera vez que hacen una obra de estas también tan interesante, hay que trabajar con esta, y la apoyó, y en cada biblioteca, en cada municipio, está esta obra. Excelente. En todos los municipios está el libro Antioquia de Fiesta. Es una gran enciclopedia donde podemos mirar, por ejemplo, cómo plasmamos en ella todo aquello que tiene que ver con la historia del municipio, con la historia de sus fiestas, por qué se llaman así, o sea, por qué se llaman las fiestas del maíz en Sonsón, por ejemplo. Sí. ¿Por qué nació en Sonsón
el tema de la familia Castañeda. O sea, es contarle de una manera muy expedita y Sí. por escrito. Hoy en día, pues las redes sociales son las que mandan la parada, y obviamente, y hay que estar allí en ellas. Sí. Pero qué bueno para quienes somos mayores de 40, 50, incluso de 60, a quienes nos gusta todavía acariciar las páginas Correcto. y leer un libro, pero voltear las hojitas y que dice aquí, qué pasó aquí, todo este cuento. Qué rico es acariciar las páginas de una obra para uno saciarse de esa filosofía, de esa literatura, de lo que nos brinda cada obra, porque cada obra, por pequeña o por difícil de entenderla que sea, nos deja una gran enseñanza. José Ahí J. quedó. José J. Mejía, escribir 3 tomos, eso requiere mucha imaginación, requiere tiempo, Mucho requiere tiempo. investigación, Mucho. requiere una capacidad de reacción bastante amplia. Estamos hablando de 125 municipios donde tú los has recorrido 4 veces en tu historia de vida. Claro. Pero yo quiero que nos cuentes una anécdota. Sí, Que tú digas, me marcó una por tal motivo, me encontré con un resguardo indígena, me encontré con una comunidad que no era como muy conocida en Antioquia, me encontré con una quebrada que antes medía tanto y hoy está completamente seca. En fin, Claro. ¿qué ocurrió? Una anécdota que te impactó. En vez de uno, le vamos dando 2 o 3. Listo, está bien. 2, en verdad vamos dando 2 o 3. Primero, en el municipio de Andes, la comunidad indígena de Andes, allí en el resguardo indígena, no permitían que entrara ningún medio de comunicación. Obviamente me asesoré por comunicaciones de la alcaldía y con la alcaldía y todo lo demás, y se alivianó un poquito el tema para que nos permitieran entrar. Qué lindo es ver esa tradición indígena de nuestro Colombia, no de Antioquia, de Colombia. Correcto. Y ahí pude entender, ellos me enseñaron cositas. John Cristianía. En Cristianía, claro, en el municipio de Andes, donde se celebra la Bienal Catía. Sí, Bienal, señor. cada 2 años, la Bienal Catía. Sí, señor. Entonces, ese compartir con ellos, ese bailar con ellos, les estoy hablando del programa de eventos de televisión, Sí. en una Bienal Catía. Entonces fui al resguardo de Cristianía a interactuar con los indígenas y a conocer un poquito su vida, Correcto. su tradición, sus rezos, sus cantos, sus oraciones que son tan lindas, Sí. ¿no? Y esos dialectos tan espectaculares de los indígenas, qué maravilla eso, de verdad maravilloso. Esa es una. En Marinilla me encontré con la primera quebrada que corría al contrario. Ah, sí. Claro, los ríos y las quebradas siempre corren Correcto. de sur a norte. Sí. En Marinilla, la quebrada de la Marinilla corre de norte a sur. Y yo, Sí. pero esta quebrada, ¿dónde desemboca? Y nos fuimos a hacer el recorrido completo por la quebrada, a ver hasta dónde llega la quebrada y ver por qué realmente ¿Y cuál fue el por qué? ocurre. Es porque Marinilla está situado en la cordillera central. Esa cordillera hace que llegue un momento en que haya una especie de cerro que impide que la quebrada camine hacia allá. Entonces se devuelve. Es que se devuelve la quebrada. Se devuelve. Y entonces ya todo el mundo dice, pero esta quebrada, ¿por qué camina al contrario? Porque va de norte a sur. Sí. Es eso, simplemente es que cambió de rumbo. Correcto. Y formó su propia cuenca, ¿no? Y bueno, ya la tenemos caminando de norte a sur. Muy bien, muy bien. Bueno, en Urabá, inmensas anécdotas en Urabá, espectaculares, esos platos típicos de la plaza de mercado de Necoclí, de estas negras preciosas que hacen unas comidas con el bagre, con esos furel, con esos pescados de mar tan exquisitos. No, era extraordinario. Es decir, caminar por Antioquia y conocer la idiosincrasia de estos pueblos es la magia, lo que usted llama magia Rosenberg. Sí. Es uno encontrarse consigo mismo, pero con nuestros ancestros, de dónde venimos nosotros, es entender de una vez por todas de dónde venimos nosotros, por qué estamos acá. José J., antes de comenzar la entrevista, me hablabas de tu primer libro, ¿sí? Nos brincamos en el tiempo para poder mirar esa maravillosa obra en 3 tomos de los 125 municipios. Claro. Pero yo creo que nos tengamos en tu primera obra. No, eso es maravilloso. ¿De qué se trata? Eso es maravilloso. De mi tierra en verso. Yo tuve la oportunidad, ya en radio y demás, de llevarle a mi pueblo un medio de comunicación que vibrara con su propia identidad, que tuviera en cuenta las instituciones, los personajes, todo aquello que tiene que ver con el devenir cotidiano de una comunidad como San Carlos. San Carlos, quiero recordarle que San Carlos
está dividido en dos épocas importantes, antes y después de la hidroeléctrica. Ajá. Y eso le marcó a San Carlos un cambio trascendental supremamente importante, porque durante los 10, 12, 14 años de construcción de la hidroeléctrica hubo un auge de dinero tan grande, que desbocó a la comunidad, a las niñas, la drogadicción, la prostitución, todo aquello se desbordó por completo. Claro. O sea, fue un caos. San Carlos sufrió un caos durante 10, 12 años. De pronto me da por pensar que eso generó posteriormente un tema de violencia muy grande que vivió San Carlos y que vivieron muchos municipios de Colombia. Correcto. Desde el año 98 hasta el año 2003, 2004, 2005, se vivió una época de violencia muy, muy grande en nuestros municipios. Pero hubo unos municipios en donde se acentuó con mayor ahínco, con mayor énfasis, el tema de la violencia. San Carlos, ¿por qué? Porque la hidroeléctrica, recordemos, Sí. produce el 17% de la energía de nuestro país. ¿Ya? Sí. ¿Eso qué significa? Significa riqueza para el municipio. Correcto. Significa enriquecer a unos cuantos. Significa promover más la economía del municipio, ¿no es cierto? Sí. Eso hace que aquellos que son enemigos de la democracia y enemigos del devenir normalito de los municipios quieran apoderarse. Entonces viene un tema social difícil que tratarlo es un tema aparte. Correcto. Y bueno, entonces yo dije, caramba, ¿por qué no ir a San Carlos, que no tiene emisora radial, y fundar la emisora? Entonces, aparte de escribir lo que sucede en los municipios, tú siendo hijo de San Carlos, dejaste algo muy importante allí, que fue instalar como tal la emisora de San Carlos. ¿Cómo fue esa experiencia? Hubo unas emisoras un poquito vetustas, por decirlo de alguna manera, No, pero tú le diste el de estilo. personas que no tenían la capacidad. Correcto, Exacto. a eso me refiero. Tú Claro. ya le diste el estilo, lo que es una emisora como tal. El estilo ya moderno, Correcto. de un medio de comunicación moderno, con locutores profesionales, ¿no? Con periodistas empíricos, pero que teníamos cierta capacidad de hacer radio. Y estamos hablando de que no de fue solo la investigar. primera emisora que tú fundaste varias. Así yo fundé varias emisoras, sí. Fundé una en Turbo, eso Turbo es. Estéreo, fundé la primera que hubo en Itagüí Estéreo. Nos dio por montar una emisora en San Cristóbal, en el corregimiento de Medellín. Ah, también. Sí, claro, no, eso fue una locura, Luego vino ya la licitación para el tema Con el ministerio. de legalizar con el Ministerio de Comunicaciones, de legalizar las emisoras, y ya vino un proceso. Claro. Y a quienes lograron sustentar bien su propuesta, pues se les adjudicó obviamente la licencia para el manejo de la emisora. En el caso de San Carlos, se le concedió a la parroquia, pero se le dio a 11 parroquias más del oriente antioqueño mediante una entidad que se denominó ARCA, Asociación Radial Católica. Correcto. Entonces se les dio a ellos la licencia, y nosotros les cedimos gran parte de nuestros equipos, de nuestra música a la parroquia, y hoy está funcionando. Hoy se llama Juventud Estéreo, es muy querida, es una emisora muy linda. O sea que tú, Bueno. como hijo de San Carlos, dejaste tu huella Claro. como instalando la primera radio, la primera emisora como Sí, tal, claro. comercial y cultural en el municipio. Claro que sí, comunitaria. También luego sacaste, como hijo de San Carlos, el primer libro. Es que haciendo, te cuento, Ronces, la anécdota completa, la anécdota. Hacía un programa que se llamaba Anochecer Campesino. Yo siempre he querido mucho mis campesinos. De hecho, mis campesinos me hicieron concejal después y toda la cosa. Bueno, entonces, de 6 a 8 de la noche, esas 2 horas, era pura música popular, guasquita, sabrosa, de la que le gustan a nuestros campesinos. Correcto. ¿Ya? Y yo los llamaba mis mucharejos del alma. Sí, qué bien. Eran mis mucharejos del alma. Y entonces les dije, mis mucharejitos, este es el programa especial para que empecemos a mandar las carticas. Manden las carticas, estilo José Nicol Vallejo aquella vez en La Voz de las Américas, ¿no? Yo me volvió José Nicol Vallejo en San Carlos en aquella época. Qué bien. Y empiezan todos los campesinos a mandarme cartas, y yo las leía tal cual. Sí. No les quité nada. Así hay ya mucho invierno y así, y eso, la cosa era impresionante, y la Claro. gente feliz Correcto. con el programa. Y bueno, entonces, como me enviaban tantas coplas, tantos versos, yo dije, caramba, esto tiene que quedar registrado en un librito, más un libro. En aquella época estaba la empresa Pavicol
pavimentando la carretera, la vía de San Carlos a San Rafael. Y entonces yo era muy amigo del ingeniero de la obra y le dije, ingeniero, ¿por qué no me patrocina usted un libro que vamos a hacer con este cuento de la emisora? Claro, José, sáquelo, ¿cuánto vale? Eso nos costó cualquier cosa. Ellos pagaron la publicación de esta obra y se les dio obviamente el crédito en el libro. Pero lo curioso del libro es que el prólogo, yo hago el prólogo obviamente, y lo hago en verso, porque a mí me gusta mucho la trova. Yo he sido un gran promotor de la trova aquí en la ciudad de Medellín, y en el área metropolitana y en el país. Entonces, el prólogo, yo cuento la historia de cómo se fundó la emisora. Sí, qué bien. Y comienzo diciendo, viví mis primeros 20 en mi San Carlos querido. Sí. Los otros 20 pasé en Medallo y aburrido. Ah, qué bien. Me vine a vivir de nuevo y a recordar que otrora pensé fundar en mi pueblo bien pujante una emisora. Y entonces cuento la historia de manera en verso, ¿no? En verso, permítame, en Rosenberg, yo le leo estas estrofitas, que es muy interesante. Dice, bueno, por eso con fe y orgullo empiezo a contar la historia de cómo nació el capullo y floreció por la gloria. Fue un 14 de mayo en la tarde y sin afán, hablé con Hernán Botero y con mi amigo Gavilán, todo en verso, en rima. Excelente. Cada cual pensó primero si esto dejara ganancia. Les advertí muy sincero que tuvieran tolerancia. Que pensaran en el servicio que prestaba una emisora y trabajando con juicio, la gente sí colabora. Eso fue cierto. Claro. Empezó a sonar esa emisora y todos los comerciantes, José por Dios la cuña, dele para allá, los 10.000, los 20.000, los 30.000 mensualmente. No, ya la emisora tenía con qué pagar los locutores, y con qué pagar el directorio, y con qué pagar una cantidad de cosas. Quien nos grababa, teníamos un amigo, Flavio Londoño, recuerdo, que nos grababa, los campesinos nos enviaban la lista de los temas, de los títulos de los temas. Sí. Y teníamos un personaje en la emisora especialmente dedicado a ello, a grabar en esa época los cassettes. Existían los casetes, ¿no? Y él les grababa a los campesinos y se los obsequiábamos a los campesinos. La emisora se daba el lujo de obsequiar al campesino un cassette con 30, 40, 50 temas. Eso era una locura, una cosa tremenda. Sí. Le cuento, esta es una anécdota muy linda, una anécdota de San Carlos, bellísima, que me llena de mucho orgullo, demasiado orgullo. José J., tienes mucho de qué hablar y vamos en esa línea de tiempo. Saliendo de San Carlos, dejando la emisora instalada, sacando tu libro, ahora llegamos a este tema de otra publicación que hiciste. ¿De qué se trata? Bueno, viene de una época otra época difícil para Colombia y para el mundo entero, que fue la pandemia del COVID-19, el coronavirus. Estábamos todos confinados, todos encerrados, no podíamos salir. Y bueno, uno que siempre tiene a veces locuras en la cabecita, dije, caramba, y como yo promuevo tanto la trova, y habían muchos trovadores, hay que decirlo así, aguantando física hambre, porque ¿quién iba a contratar trovadores en época de pandemia y en cuarentena? Nadie. Pero había algunos sectores que les permitían trabajar, por ejemplo, las litografías, porque tenían trabajos represados y demás, entonces les permitían ir a hacer sus trabajos. Bueno, uno de esos amigos que tenía una litografía, le dije, hombre, yo quiero hacer un trabajo sobre las pandemias del mundo, las pandemias que han azotado a la humanidad, incluso desde antes de Cristo. Voy a hacer una investigación sobre las pandemias. Y quiero plasmar ese tema, pero con trovas, de manera folclórica. Y entonces, lo de cuarentrovas es por la cuarentena. O sea, cuarentena en trovas, cuarentrovas y pandemias. Entonces, en la revista Cuarentrovas y Pandemias, le damos presencia, protagonismo a las 10, 12 pandemias más grandes que han azotado a la humanidad. Desde la lepra, la fiebre amarilla, ¿no? La gripa española, ¿no? Todo aquello. Entonces, dije, caramba, esto tiene que ser para apoyar a los trovadores. Sí. Invité a los 20 trovadores en la época más importantes, más grandes que había en esa área, y les dije, regálenme cada uno una trova sobre la cuarentena. Sí. Y cada uno de ellos nos contó un poquito la historia, y entonces publicamos la revista Cuarentrovas y Pandemias. ¿Y se encuentra cotidianamente? No. Esto hicimos 1.000 ejemplares y se las repartí a los trovadores. Les dije, vea, ahí está, para que las vendan. Cada uno va a tener 20 o 30 revistas, véndalas a 10.000 pesos y con eso merquen.
Ah, qué bien. Y muchos trovadores me llamaban a decirme, José, qué maravilla eso, hermano, qué bueno. Total. Todo el mundo nos ha comprado la revista. Esto fue una locura también, muchas locuras. Bueno, muy bien. Posteriormente viene ya el tema de la poesía. Me gusta mucho escribir poesía. A veces me inspiro en cositas, en el amor, en la vida, en la noche, en la soledad, en la libertad. Me gusta mucho hacerle cositas a la libertad. Entonces pude publicar un pequeño folleto, un pequeño libro que lo titulé Silencios del Alma. Silencios del Alma para mí encierra una época mía difícil, una época muy, muy difícil, muy oscura de mi vida, pero que me brindó la oportunidad a la vez, me dio una luz. Esa oscuridad me permitió una luz para inspirarme en muchas cosas y logré escribir muchos poemas. Escribí 90 poemas, claro que sí, escribí 90 poemas y también los publiqué en mi libro Silencios del Alma. Silencios del Alma. Como quiero tanto a mi pueblo, en la portada aparece de nuevo la cascada de San Carlos, que es la caída de agua natural, la viejita, conocida como la cascada de San Carlos, que todo el mundo quiere ir a conocerla, ¿ya? Y allí encontramos, en este libro encontramos un poema dedicado a mi pueblo, que lo titulé Mi pueblo de ensueño, a San Carlos, mi tierra natal. Dice, escuchar en tus arroyos la pureza de tu voz, entona en mí la esperanza de fortaleza y de paz. Iluminando tu historia bicentenaria y veloz, protagonizan mis sueños y siente mi alma solaz. Y finalmente dice, rindes honor a la vida con tus aguas refrescantes, te extasías y festejas con cantos a viva voz, apacible Edén que enamoras a propios y visitantes, paraíso que en tus entrañas guardas el sello de Dios. Yo le escribo cositas a San Carlos, me mantengo enamorado de mi pueblo, pero el sábado anterior, en días anteriores, hice el lanzamiento de la revista nueva que le estoy haciendo a San Carlos, la titulé Gotas Viajeras. También fue una inspiración en uno de mis baños en una de las quebradas de San Carlos, en el sector de Vallejuelo. Me inspiró este nombre y le estoy haciendo la revista Gotas Viajeras a San Carlos, que es otro logro mío en esta época de mi vida a Rosenberg. Listo, entonces vuelve y aparece la cascada en esa portada. Aquí vuelve a aparecer la cascada, ese es un icono extraordinario del pueblo, porque la gente al verla dice, qué cosa tan linda, ¿eso dónde queda? Se pregunta, se cuestiona, esto motiva. Correcto. Esto motiva para que la gente quiera ir a visitar nuestro municipio. Gotas Viajeras es una revista que quise hacerle a mi pueblo, sobre todo en esta época cuando estamos hablando tanto de aquello del calentamiento global y de la conservación obligatoria desde las aguas. Y estoy proponiendo en la revista algo que es descomunal, diría yo, que es a nivel internacional y que titula San Carlos, ciudad de las aguas. San Carlos tiene está rodeado por 72 quebradas, o sea, afluentes menores, y por 5 afluentes mayores, que son 5 ríos. El río Calderas, el río San Carlos, el río Samaná, el río Nare. Son ríos grandísimos que van a salir a caer al río Magdalena. Entonces, estos afluentes de agua dulce le dan a San Carlos una connotación muy grande en cuanto al tema de las aguas. Y la propuesta encierra el contratar vigías, el hacer unos avisos importantes en las quebradas y demás y los charcos, para que la gente empiece a tomar conciencia de que las aguas hay que cuidarlas. Correcto. De que al agua hay que pedirle permiso para poder tocarla. Total. Que el agua hay que bendecirla. O sea, decían los abuelos, algo tiene que tener el agua cuando la bendicen. Correcto. Entonces yo les dije en el lanzamiento de la revista Gotas Viajeras, si en Arabia Saudita bendicen 1 litro de agua para bañarse con él, 1 litro de agua, ¿por qué nosotros, teniendo tanta, no la bendecimos y no le pedimos permiso a esos afluentes, a esos charcos espectaculares para que nos permita entrar en ellas? Correcto. O sea, seamos amables con la naturaleza desde el agua. Es una propuesta muy interesante que va a ser elevada incluso a la ONU para lograr de pronto desde el Consejo Municipal, desde la Gobernación de Antioquia, hasta la Asamblea Departamental, el Congreso de la República y posteriormente la ONU, que se declare a San Carlos como Ciudad de las Aguas o como Patrimonio Hídrico de la Humanidad. Hoy está con nosotros José J. Mejía. Él es egresado del programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC del CEDAT Medellín. Además, escritor, locutor, productor y presentador de radio y televisión.
Esto es Estación SOC. Ya regresamos. ¿Sabías que, según la red de Enlace Profesional, un posgrado puede ayudarte a incrementar tus ingresos hasta en un 40%? En la UNAD te ofrecemos una amplia gama de posgrados diseñados para potenciar tu conocimiento y hacer de ti un profesional competitivo en el mercado laboral. Somos un referente en educación virtual en Colombia y en Iberoamérica, con más de 30 programas de posgrados 100% virtuales y de alta calidad, que te permiten aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento. Atrévete a más, www.unad.edu.co. Continuamos en Estación SOC. Hoy me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia Ciudad de Medellín, aquí en la zona occidente. Hoy está con nosotros José J. Mejía. Él es egresado del programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC. Además, locutor, presentador, escritor y poeta. José J., nos podríamos quedar todo un rato más, horas, hablando de todo lo que has hecho, y yo sé que queda la historia hoy inconclusa. Incluso daría para un segundo o tercer programa. Pero yo quiero que lleguemos ya al tema de, gracias al convenio UNAD Azorredes, pudiste estudiar en la universidad. Claro que sí. Te homologaron créditos, y cuéntanos cómo es tu experiencia en la universidad. Bueno, primero quiero contarle, el profesor Alirio llegó a San Carlos un día, estaba yo reunido con unos amigos tomando tinto en el parque, y Alirio me conocía y me saludó: José, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo por acá? Y yo digo: este es mi pueblo. José, ¿cómo así? ¿Y vos seguís con la emisora? Claro, seguimos con la emisora, estamos dándole duro. José, pero vos ya terminaste tu carrera. Y le dije: no, yo no he podido terminar mi carrera, yo no he podido estudiar comunicación social, que es mi hobby, es mi todo. Sí. Quiero hacerlo. Y me dice: José, esta es la oportunidad, a eso vine, mire. La UNAD, y empezó a contarme sobre la UNAD, y dele, sí, y dele. Y te podés, mira, vos tenés una experiencia muy grande, más de 40 años, vos te podés homologar, ¿no? Unos créditos importantes, sí, para que hagas tu carrera en poquito tiempo, 2, 3, 4 años, no sé, qué rico. Y bueno, Alirio fue mi motivación, porque yo la verdad no tenía quien lo hiciera. Pues Rosenberg, le cuento que fue lo mejor que me pudo haber sucedido en mi vida. Me vine, hablé con Guillermo, el presidente de Azorredes, porque pertenecíamos a Azorredes, obviamente, en aquella época, sí. Y le dije: Guillermo, vos me podés colaborar con este tema de la UNAD. Que claro, nosotros tenemos convenio con la UNAD. Se hizo todo el proceso. Con toda la documentación, vine y me matriculé en la UNAD a terminar mi comunicación social, que era mi sueño. Dentro de tu vida de liderazgo, en todo lo que has hecho, también tuviste unas pinceladas políticas. Hiciste algo político en el municipio. También. Cuéntanos de ello. Sí, Rosenberg, en San Carlos, devolvámonos un poco a la historia que contábamos antes. Haciendo el programa de la emisora, los campesinos me decían: José, vos tenés que ser nuestro alcalde, vos tenés que ser nuestro alcalde. La gente me decía: José, sí, esa alcaldía, qué bueno que sea nuestro alcalde. Pero se empezaba a vislumbrar ya esa época difícil de la violencia en San Carlos. Entonces yo les dije: bueno, por ahora yo les voy a aceptar ser concejal. Vamos a lanzar una lista al consejo, a ver qué tal, vamos a probar a ver qué tal. No, claro. Eso fue una cosa extraordinaria. O sea, disparó. No, eso fue una cosa extraordinaria. Claro, aceptación total del municipio. Mi lista sacó 2 concejales, fue la única. De una vez, pues, concejal el hombre, sí, me posesioné como concejal. Y en la presidencia que me tocó del consejo, accidentalmente, porque fue una presidencia accidental, les cuento la historia. Yo era vicepresidente, pero ocurrió un caso muy difícil en el corregimiento del Jordán. En un partido de fútbol se prendió una gresca maluca, y uno de los campesinos del Jordán iba a agredir a un concejal con un machete, y el que era presidente del consejo tenía un arma, no sé de dónde la sacó, y le pegó un tiro al señor y lo mató. Lo asesinó. Automáticamente, como vicepresidente primero, subí a la presidencia. Estando en la presidencia, me tocó todo el proceso de institucionalización de nuestras fiestas tradicionales. Ese es otro legado importante que yo logré dejarle con mis compañeros del consejo al municipio de San Carlos: la institucionalización de las fiestas del agua. Antes se llamaban fiestas del retorno, ¿no? Y en ese proyecto de acuerdo incluimos un dinerito del presupuesto municipal, que fueron, recuerdo, como 12 millones de pesos, con los que empezamos a organizar las fiestas. Vamos a terminar, José J., haciendo como un resumen de todo tu proceso en la universidad, cómo te graduaste, cuándo te graduaste, pero también qué haces en Teleantioquia, y hablando acerca del programa de Huellas Colombianas. Unamos esas dos historias y terminamos el programa del día de hoy. Claro que sí, Rosenberg.
El proceso de la universidad para mí inicialmente fue muy difícil porque entrar a entender conceptos virtuales, conceptos de la tecnología actual, para uno que tiene ya cierta edad, es difícil. La mente para uno ya no es tan fresca, ya uno no tiene una mente de 15, 20 años que lo que aprenda se le queda. Correcto. Es difícil, entonces tenía que estar ahí todo el tiempo. Yo le dediqué, afortunadamente tenía la posibilidad porque siempre he sido, yo le decía antes del programa, que siempre he sido muy independiente. Y esa independencia me ha permitido cierta estabilidad económica para darme lujos. Correcto. Y me quise dar ese lujo de dedicarle mucho tiempo a la universidad. Qué bien. Y desde que empezamos, para mí fue un compromiso legal, compromiso casi que legal, igual que religioso, Sí. estar ahí. Entonces yo llegaba tipo 5, 5 y media, 6 de la tarde y de una a prender mi computador, dejaba a alguien haciéndome la sopita y dele, y hágale, y hágale, y hágale, y hágale. Lógica, matemática, inglés, dele, dele y dele, todas las materias. Huellas colombianas. Huellas Colombianas es un programa que comencé antes de iniciar en la universidad en Teleantioquia. Yo estuve con Cosmovisión 8 años haciendo Huellas Colombianas, pero mucha gente me pedía, ¿por qué no hablas en Teleantioquia? ¿Por qué no haces el programa en Teleantioquia? Con tan buena suerte de nuevo que me tocó hacer la presentación del doctor Aníbal Gaviria en los 2 últimos municipios de su campaña política. Ah, qué bien. Entonces en Caucasia me dijo, José, ¿usted qué quisiera en la gobernación? Le dije, pues gobernador, yo lo que quiero es un espacio de Teleantioquia. Me dijo, listo, no hay ningún problema. Tu programa es muy bueno, vamos a hacerlo en Teleantioquia. Pues cuando quise hacer posesionado, me llamaron de Teleantioquia. José, aquí está tu espacio para aquí. Mándale un piloto, todo lo que hay que hacer. Súper bien. Y allá voy a 5 años, haciendo Huellas Colombianas, viajando de nuevo por Antioquia, conociendo cosas nuevas, contando historias bonitas, hablando de la cultura, del desarrollo, del turismo, de la gastronomía, de todas las cosas bonitas que tiene nuestro municipio. Eso es lo que hago ahora. Pero además, tengo otro contenido con Teleantioquia que se llama La Gran Fiesta de las Regiones. Yo monto una fiesta idéntica al show de las estrellas de don Jorge Barón Televisión. Bien. En un parque de un pueblo, con tarima, sonido, con artistas importantes, pero además hay un ingrediente muy lindo y es que invito a 4 o 5 municipios que sean colindantes con el anfitrión para que nos envíen una muestra cultural. Y eso se vuelve una cosa hermosa. Claro. Es en el pueblo, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, mi pueblo, San Carlos, se monta en el Parque de San Carlos, pero invitamos a San Rafael, Cocorná, San Luis, Granada, a que nos envíen su muestra cultural. Entonces, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, muestras culturales. Y a las 6 de la tarde empezamos a montar artistas grandes y hágale. Y la fiesta se prende. Excelente. Hasta las 12 horas de la mañana. Es lo que hago hoy, Rosenberg. Gracias a la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD por esa oportunidad tan linda que me dio, por permitirme ser comunicador social, por permitirme afianzar un poco mis lazos de la comunicación social con lo comunitario, porque básicamente he sido un hombre muy comunitario, muy dado al trabajo social, y eso me engrandeció ampliamente mi trabajo realmente, hombre. Hoy contamos con la grata compañía de nuestros egresados del programa de comunicación social de aquí, del Centro de Educación a Distancia, Ciudad de Medellín, en la zona occidente, José J. Mejía, escritor, poeta, presentador, locutor, en fin, un hombre polifacético que ama la comunicación y que se refleja en las regiones. Esto fue Estación SOC. Hasta pronto.